título bastante grande. Misionología, Estudios Ecumênicos e História de las Religiones. Eu comentava que é bastante amplo, verdade, o título da carreira em que ela se ha doutorado, então que com possibilidade de dialogar com muitas áreas de conhecimento também, e que isso enriquece mais todavia o que esperamos também desta charla e esta tertulia de hoje. É uma pessoa multicultural, uma mulher multicultural, que eu digo que seu coração está acá em Centroamérica, verdade, Javier? Ah, sim. Nicaragua, Guatemala, por tantos anos estuvo aí, creio que 8 anos, verdade? 13. 13 anos. 13 anos em Guatemala e agora acá em Costa Rica com nós. Então, que é multicultural desde sua origem, que é dos Estados Unidos e que passa por Centroamérica com paixão, com vida, compartilhando seu conhecimento, mas não somente isso, verdade? O desejo de que nossas sociedades em Centroamérica sejam melhores. Sua esposa é Javier Torres, que aqui está com nós, que acompanha a Carla em Costa Rica também. Ela tem uma hija que se chama Tamara e que está estudando nos Estados Unidos. Ela ha sido estudante de intercâmbio com o Seminário Bíblico Latino-Americano, assim como eu em 85, Carla vindo um pouquinho antes, em 84. E depois hizo sua tese de maestria sobre o Seminário Bíblico Latino-Americano. Então, que tem registro histórico que seguramente está aí por la biblioteca. E é então a esta pessoa que tem uma trajetória tão interessante que vamos escutar esta tarde e que lhe damos outra vez a bem-vinda e que você, em lo que toca de história, de caminho a construir com nós, seja muito feliz. Gracias. Muchísimas gracias. Yo sí estoy muy contenta de estar aquí. He querido estar por mucho tiempo y aquí estoy. Entonces, gracias por la manera en que nos han recibido. Yo quisiera que empezamos esta tarde solo reflexionando un momento de lo maravilloso que es ser cristiano o cristiana al inicio del siglo XXI. Hay más personas de más culturas que se identifiquen como seguidores y seguidoras de Jesús que jamás antes en la historia. ¿No es maravilloso eso? No en un sentido triunfalista, pero en un sentido de ser parte de una iglesia que se hace cada vez más multicultural, más plenamente humano, porque incorpora más y más de las diferentes experiencias de las culturas humanas. Entonces, esto es el punto de partida de este trabajo que he estado haciendo. Esto es una discusión de historiografía que se inició no en círculos de historiadores, sino entre misionólogos y misionólogas, preguntándose cómo se puede narrar, enseñar la historia del cristianismo mundial de tal manera que sea de verdad mundial, que podemos superar los esquemas viejos donde se habla de la historia en Europa y después los demás, ¿verdad? ¿Cómo podemos repensar? ¿Cómo narrar la historia del cristianismo en todo el mundo? Entonces, es una discusión que es muy viva en África, en Asia, y casi no se escucha aquí en América Latina. Podemos pensar tal vez por qué eso es así, pero esto es mi intento de animar a la discusión. Sabemos que la mayoría de los cristianos y las cristianas ya viven fuera del norte atlántico,
Ya este área que por siglos fue considerado como el centro del cristianismo, ya no más. Los cristianos representativos del cristianismo mundial ahora viven en el sur. Y claro, América Latina siempre ha sido, en los últimos 500 años, y sigue siendo el continente más cristiano, podemos decir. Entonces, si el mapa del cristianismo mundial es cambiante, policéntrico, requiere, por lo tanto, nuevos mapas intelectuales. La diversidad actual reclama una historiografía capaz de rendir cuentas a la nueva pluralidad existente. Entonces, lo que he intentado en este ensayo es reflexionar un poco sobre cómo enseñar historia del cristianismo mundial dentro y desde América Latina. Hay varios factores que están llevándonos a esta reconsideración, especialmente las experiencias de comunidades cristianas del continente que están buscando una visión alternativa de sus múltiples pasados para animar sus luchas por un futuro distinto. La fe en el Dios de la vida que se hace presente en la historia nos impulsa a mirar esta historia una y otra vez, con nuevas preguntas. Estoy tomando elementos de propuestas de misionólogos y historiadores de otras latitudes que pueden ayudarnos en esta búsqueda aquí en América Latina. Buscando la interculturalidad que define la diversidad cultural como riqueza y defiende el derecho de los pueblos de tener y cultivar sus propias culturas, exige una renovación de la visión histórica de nuestras propias tradiciones cristianas. Claro, esto es un trabajo en proceso, nada acabado, estamos lanzando muchas preguntas más que todo. Necesitamos un marco epistemológico que se toma del paradigma intercultural que reconoce una multiplicidad de racionalidades y experiencias. En dar voz a varios sujetos, niega a cualquier grupo el derecho de imponer una sola memoria sobre otros grupos, sino recupera y celebra múltiples memorias. Busca problematizar la historiografía recibida para abrir posibilidades de transformar la vivencia actual de las comunidades cristianas. Como paradigma integral y multifactorial, requiere una variedad de acercamientos en un trabajo interdisciplinario. Aunque este paradigma requiere un trabajo historiográfico tanto intercultural como intercontextual, necesitamos tomar como punto de partida el contexto latinoamericano y caribeño, reconociendo tanto su pluralidad actual como los procesos históricos que han llevado a la mayoría de las personas en el continente a identificarse hoy como cristianas. También debemos mirar a los inicios del cristianismo, no para descubrir alguna experiencia fundante que podemos repetir o una esencia que podemos extraer para después introducirla en nuevos contextos, sino para recuperar una visión de la diversidad que existió desde los tiempos del Nuevo Testamento. Dado que estamos articulando una visión historiográfica dentro de una institución teológica, es importante explicitar cómo entendemos el actuar de Dios dentro de la historia. Entonces, mirando de América Latina, desde América Latina. América Latina y caribeña se está revelando y reconociéndose cada vez más y más como un continente plurirreligioso. Esta fue la región del mundo donde la expansión europea del siglo XVI, gracias a la conquista militar de las poblaciones indígenas, logró reproducir la cristiandad que en Europa se estaba dividiendo. Aunque la Iglesia Católica Romana de entonces logró imponer sus instituciones, nunca logró, a pesar de sus medidas
expresivas, controlar las prácticas de los pueblos autóctonos, mucho menos sus creencias. Líderes locales incorporaron lo que entendieron del mensaje cristiano en sus propias cosmovisiones. La llegada de los grupos protestantes rompió con el monopolio institucional de la Iglesia Católica Romana y los gobiernos liberales se encargaron de limitar su poder social y político. Pero las prácticas religiosas de muchos sectores de los pueblos, tantos autóctonos como mestizos, siempre han sido eclécticas. Siempre. Tomen de aquí, tomen de allá. Recordamos que el mestizaje ha sido un proceso no solamente biológico, sino cultural y religioso, y que produjo religiosidades populares que se viven más allá de las instituciones eclesiásticas y en las cuales las mujeres han tenido mucho protagonismo. Nuestras comunidades actuales viven esta diversidad en un nivel muy profundo. Existen en la encrucijada de varias trayectorias históricas y eso podía observar muy de cerca durante mis años en Guatemala. Son varias las raíces que nutren sus identidades. Algunas de estas raíces para muchas comunidades cristianas del continente conectan con la vida y las culturas de las poblaciones indígenas prehispánicas. Otras raíces están ligadas a las experiencias de europeos y europeas que llegaron al continente, sea como invasores o sea como inmigrantes. También están presentes referencias a la historia del pueblo de Israel y las experiencias de las primeras comunidades cristianas que encontramos en el testimonio bíblico, cuya transmisión en muchos casos ha sido mediada por la experiencia de grupos cristianos en Europa y en América del Norte. Sin embargo, el influjo de estas raíces ha actuado bajo condiciones de poder muy desiguales, que necesitamos siempre recordar. Los y las habitantes del continente fueron asimilados a la fuerza en el nuevo sistema mundial forjado por la expansión ibérica en el siglo XVI. La historia de los vencedores se impuso como la única memoria reconocida y subsumió la historia de los grupos conquistados. La práctica imperial permitió a los poderes europeos pensar en su historia como la historia mundial. A las personas convertidas les exigieron que asumieran como propia una historia ajena, la del cristianismo occidental en cualquier de sus formulaciones confesionales o denominacionales. Esta historia se ha presentado como la única historia válida, la única donde el poder de Dios ha estado presente. Asumir esta historia ha significado en la mayoría de los casos renunciar a sus propias raíces históricas en su comunidad. En el idioma maya Canjobal, el término para bautismo, chi, el, bei, significa literalmente borrar el nombre. Muchos pueblos han experimentado su incorporación al cristianismo como la negación de su identidad cultural. Las misiones cristianas muchas veces celebraron esta alienación cultural como un éxito de su labor misionero y evangelística. Calificaron como ilegítimos, además, los intentos de las comunidades indígenas por permitir que sus propias raíces se afianzaran en el suelo de la historia bíblica. En vista de ello, necesitamos, por lo tanto, una historiografía que no solo reconozca y honra las diversas raíces históricas de las comunidades cristianas del continente, sino también permite a los y las creyentes de hoy relacionar estas raíces en sus esfuerzos por resignificar su vida en el presente y sus luchas por un futuro distinto.